Bien, presidente, dejamos en el aire una pregunta. Es importante que usted a las nuevas generaciones les explique. Es una pregunta interesante y no me envanezco por el reconocimiento que en ese comentario está implícito. Pero lo más importante es que la confabulación contra mí ha pretendido precisamente montarse sobre lo que llamamos la mala memoria del pueblo venezolano. Cuando a mí se me lleva a esta situación tan infamante que estoy viviendo, ¿es que acaso se puede olvidar que no soy un líder político improvisado, que no soy un aventurero que ha llegado a la política en 1989 para aprovecharse y medrar de ella y beneficiarse de ella? No, mi historia es muy larga. Mi historia lleva más de 50 años de luchas y sacrificios por la democracia venezolana y por la libertad y la democracia en América Latina. De manera que no soy ningún improvisado. Mis ejecutorias son bien conocidas del pueblo. Mis sacrificios son extraordinarios. En aquella lucha contra la guerrilla que se quiso entronizar en Venezuela contra la democracia, pretendiéndose entonces seguir el derrotero de la en ese momento victoriosa y prestigiadísima Revolución Cubana. Y fui yo quien, como ministro de Relaciones de Rómulo Betancourt, me enfrenté de manera decisiva y triunfal para garantizar la democracia venezolana. Eso fue en los años 60. Pues bien, en los años 90 me correspondió ya, no como ministro, sino como presidente de la República, también enfrentar y vencer una acechanza contra la democracia venezolana. Y hoy me encuentro orgulloso de mi pasado, de mis luchas por Venezuela, de mi entrega total al servicio de la democracia y de mi pueblo venezolano. Esa es la verdad de mi vida. Pero bueno, es que más atrás del año 60 también hay otra historia, porque yo comencé mis luchas políticas allá en mi pequeño pueblito tachirense, en Rubio, en 1936, hace 56 años que estoy yo en estas luchas por la democracia, y no se me puede confundir con ningún aventurero que haya llegado al poder para beneficio de sus propios intereses. En esa época, ya hablando en el periodo de la dictadura de Pérez Jiménez, usted estuvo confinado en Mérida. Sí. Comente algo de eso Por cierto, nuestros sí, telespectadores, sí. presidente. Yo estuve primero confinado en Timotes, una población, un pueblo, una ciudad de la que guardo un recuerdo imborrable por su gente, la generosidad con que me recibieron, el Hotel Méndez, donde tuve mis meses de confinado. Sí. Bueno, luego, como esto quedaba en el paso de la Trasandina, y yo tenía contacto, yo era el agente de Ruiz Pineda, quien estaba clandestino en Caracas como secretario general del partido. Yo era entonces la estafeta para distribuir propaganda política y para enviar instrucciones en los Andes. Entonces, un buen día, una mañana, me sacaron y me llevaron para Chiguará, otro pueblo merideño, pero pasando la ciudad de Mérida. Allí llegué, claro, un pueblito mucho más pequeño, mucho más rural que Timotes. Llegué desconcertado, pero con la siempre seguridad de encontrarme con mis compañeros adeptos. La única pensión, la pensión de la familia Fernández que allí existía, era de adecos. Y la señora me recibió alborozada, me dieron la mejor piecita que tenían en la pensión, y el hijo de la señora, Antonio Fernández, que ha sido un líder magisterial en Mérida, pues fue mi compañero. Allí me aburrí del confinamiento y organizamos en el año 50, para el 5 de julio,
una jornada propagandística. Mandé al joven Fernández a Mérida para un manifiesto que sacaría el partido. Se trajo unos candados también, le pusimos candados a la policía y al prefecto de Chiguará, repartimos la propaganda. Al día siguiente se armó un gran escándalo en la ciudad, vino Guardia Nacional, vino Policía de Mérida, en fin. Testificaron la pensión, que yo había estado en la pensión tranquilo, que yo no había tenido ninguna participación en eso. Bueno, en fin, que 2 días después entonces llegó de nuevo la Seguridad Nacional y me trajo para Caracas preso otra vez. Y de aquí, después de unos 15 días en la Seguridad Nacional, salí expulsado para Centroamérica. Esta es la historia de mi exilio, pero allí en Chiguará tuve oportunidad de conocer aún más profundamente a mis compatriotas, a mis paisanos andinos. La forma como trataron de hacerme grata mi permanencia allí, de expresarme su solidaridad, fue extraordinaria. Y en esto no quiero mencionar familias porque estoy seguro que voy a dejar de mencionar algunas muy importantes, pero puedo decirles que de Mérida, del estado de Mérida, guardo los imborrables y gratísimos recuerdos de mi permanencia en Timotes y de mi permanencia en Chiguará. Presidente, Manuel Caballero, ese gran historiador, señala de que a Carlos Andrés Pérez la historia tendrá que reconocerle el hecho extraordinario de no haberse dejado derrocar ni el 4 ni el 27 de noviembre y haberse dejado derrocar, ¿verdad?, en la oportunidad en que el Congreso de la República aprobó su destitución. En verdad, esta es una reflexión cierta y que viene a demostrar fehacientemente mi firmeza democrática. En verdad, yo me jugué la vida y me la jugué no retóricamente, me la jugué física y realmente en esas intentonas golpistas, en la del 4 de febrero, que fue la realmente grave y peligrosa, donde se pretendía mi liquidación física. Pero después, el 20 de mayo de 1993, ya estaba por delante mi respeto institucional, plenamente seguro de que se trataba de una confabulación, de que el juicio que se me pretendía hacer era un amañamiento de la circunstancia para derrocarme de esta forma. Fue lo que se llama un golpe civil, un golpe seco, pero yo tenía que respetar la institucionalidad democrática. Lo primero que hice, cuando me di cuenta que vendría ese fallo de la Corte, fue invitar a todo el alto mando militar a la residencia presidencial de la Casona. Allí explicarles lo que iba a suceder y a decirles que yo estaba seguro que vendría el juicio, pero que al mismo tiempo me interesaba que supieran que yo iba a enfrentar institucionalmente esa situación y que esperaba y confiaba en que las Fuerzas Armadas supieran respetar esa decisión, porque no haríamos nada con abrirle de nuevo el camino a la violencia en Venezuela, así aparentemente pudiera justificarse en defensa de un mandato constitucional que iba a ser arbitrariamente suspendido. Y así se hizo, y hoy me siento satisfecho de mi conducta, aunque desde luego indignado por la forma como se me ha tratado, pero con la paciencia suficiente para, siguiendo las enseñanzas de mi pueblo andino, recordar que siempre que llueve escampa. Y la verdad es que a pesar de que ese golpe fue un golpe seco, a usted le ha caído un aguacero torrencial, presidente. Sin embargo, usted ahora, por obra de lo que está ocurriendo en el país, se le ha abierto un paraguas inmenso y da la impresión de que le va a escampar, va a dejar de seguir cayendo ese aguacero. Pero algo importante, presidente, cuando usted se despidió de los venezolanos,
dejando la presidencia de la República, expresó una frase que particularmente en mí siempre quedará grabada, y quiero que le diga a nuestros telespectadores qué significó cuando usted dijo hubiese preferido otra muerte. Bueno, en primer término, escuchando su comentario, debo recordar que el mayor daño que se hizo con mi derrocamiento en esta forma pseudo-constitucional lo ha pagado y lo ha vivido es el pueblo de Venezuela. La situación que ha arrastrado el país desde mi derrocamiento hasta hoy ha sido realmente dramática, y esto es consecuencia de ese hecho. No hay duda que no realizo ningún atrevimiento cuando afirmo que si hubiese seguido hasta el final de mi periodo en el desempeño de la presidencia de la República, hoy la situación fuera distinta. Bueno, y a pruebas me remito. Hoy se quiere volver a lo que ya se hizo y a lo que se estaba haciendo después de mi toma de posesión en febrero de 1989. De manera que esto es lo más dramático de lo que sucede. Y yo me siento no feliz ni complacido de que se me esté dando la razón ahora, sino me siento profundamente conmovido de que hayamos tenido y estemos viviendo esta situación tan dramática para el pueblo de Venezuela. Eso lo dije yo en mi discurso del 20 de mayo, cuando me despedí de los venezolanos en una locución por radio y televisión como presidente de Venezuela. Y allí hablé de esto, de que hubiera preferido otra muerte. Pero esto está dentro de un contexto. Ese párrafo dice: si yo no estuviera tan convencido de la transparencia de mi conducta, de que ningún hecho puede avergonzarme, yo hubiera preferido otra muerte. Es decir, quiere decir que salía de la presidencia con mi conciencia tranquila y seguro de que merecía y seguiría mereciendo la confianza y el aprecio de los venezolanos, y no como un vulgar delincuente, para lo cual si hubiera preferido morirme de verdad. Vamos a cumplir compromisos comerciales y de inmediato seguiremos en la esquina caliente por el expresidente Carlos Andrés Pérez.